compartiendo este momento. El agradecido soy yo, que me permitan a ustedes estar en mi casa, como yo siempre digo cuando tengo que hablar con escribanos. Soy hijo de escribanos ambos y tengo mi hermana que también es escribana. Y como siempre dije, mis recuerdos de niño es jugar a los autitos entre protocolos. Así que para mí, bueno, es un gusto. Y el tema que nos ha planteado el Colegio de Escribanos es el contrato de locación en la emergencia. En realidad, el sistema contractual ha entrado en crisis. La pandemia es otra de las causales de esta crisis estructural en que está inmersa la Argentina. Ayer decíamos que en realidad nosotros estamos en crisis desde hace mucho tiempo antes de la pandemia. Recordemos que el decreto de emergencia financiera, económica y social es de diciembre, antes aún de que se previera la expansión del coronavirus o el COVID-19, pero el COVID-19 lo que ha hecho es que esto que parecía parcializado se extendió de una manera que todavía nadie tiene previsión de lo que pueda pasar y mucho menos en el derecho. Todos los ámbitos del derecho están atentos a cómo se van a aplicar o qué se va a aplicar o si se harán falta reglas nuevas o las reglas viejas se van a interpretar bajo otras perspectivas del derecho de la emergencia precisamente. Pero bueno, en la Argentina en particular vamos apareciendo con reglas particulares. No hay como en Brasil, no sé si ya se sancionó, pero yo tenía perdón, porque me están apareciendo acá algunas cosas de que me están pidiendo permisos para entrar, etcétera, etcétera. En Brasil había un proyecto de norma o de ley que regulaba en general las relaciones de contenido jurídico patrimonial. Aquí se está previendo algo parecido, pero todavía no hay nada a la vista. Lo que sí hay es ciertos aspectos particulares como el contrato de locación. Y quizá esto no es casualidad. El contrato de locación, sea de locación urbana o de arrendamiento rural, es históricamente uno de los ámbitos en donde el legislador tomó partido o tomó reglas especiales ante situaciones de excepcionalidad, ¿no? Tenemos una larga historia en materia de intervención en el contrato de locación y también urbana y también en materia de locación o arrendamientos rurales. Y bueno, fíjense que el primer ámbito de los contratos de las relaciones que se ve influenciado ahora es por este decreto 320-2020. Mis perros no son los que están ladrando porque están en este momento durmiendo, duermen siesta. Así que probablemente sean tus perros, María Pía, los que están ladrando y que se escuchan. Bueno, para interpretar el decreto 320, que es el que regula el tema que vamos a tener hoy, yo teníamos en anteriores charlas sobre esto, teníamos 40 minutos. Entiendo que aquí no tenemos tiempo fijado, por lo cual tenemos más tiempo para ir charlando y para que ustedes tengan todos los minutos para luego preguntar y debatir sobre este tema. Es interesante que cuando ustedes lean este decreto 320, seguramente ustedes ya como operadores del derecho, asesores importantes, lo han tenido a la vista. Los considerandos que acompañan el decreto 320 son muy importantes a la hora de interpretarlo, ¿no? Porque fíjense que dice que se justifica a los fines de paliar los efectos de las medidas restrictivas y la problemática económica y social, y como un medio de asegurar el derecho a la vivienda. En realidad,
Este es uno solo de los aspectos al que el decreto 320 se dirige, porque vamos a ver que los contratos incluidos van mucho más allá de los que se relacionan a la vivienda. Luego da por sentado que en la emergencia los locatarios se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que no tienen la posibilidad de hallar una nueva vivienda. En realidad, la emergencia, las normas sobre la emergencia y las reglas de la emergencia tienen diversos aspectos que hacen imposible no solo las obligaciones de dar, como en el contrato de arrendamiento, sino también obligaciones de hacer o de no hacer. Porque tanto hay imposibilidad de cumplir contratos, como además la imposibilidad de desplazarse para conseguir nuevos contratos de locación, y esto es un hecho que los considerandos del decreto 320 lo toman como cierto. Es importante que diga que es una medida transitoria, porque tiene efecto solo hasta el 30 de septiembre, no solo efectos, porque los efectos pueden postergarse más allá del 30 de septiembre, pero los contratos se prorrogan y la imposibilidad de cobro se prorrogan y las moratorias se otorgan hasta el 30 de septiembre del 2020. Veremos si el 30 de septiembre de 2020 vamos a volver al régimen del contrato de locación o de arrendamientos, como están incluidos en este decreto 320, a la normalidad, o va a haber una prórroga de la emergencia. Da toda la impresión de que la situación económico-financiera, más allá de que podamos superar, si es que superamos para esa época, la emergencia sanitaria, va a subsistir, por lo que parecería que no se debe, estoy haciendo un pronóstico poco optimista, que el 30 de septiembre podamos tener una prórroga de la vigencia de este decreto 320. Y lo que el Poder Ejecutivo, que es el modo en que se está legislando en la Argentina ante un Poder Legislativo que está retraído, acurrucado, escondido, sin aparecer, porque estos son temas propios del Poder Legislativo. La intervención en los contratos no es una facultad del Poder Ejecutivo. Esto debió ser tratado en los poderes legislativos, pero el Poder Legislativo no está sesionando y se está regulando a través de decretos de necesidad y urgencia. Este decreto de necesidad y urgencia invoca fallos de la Corte que históricamente tomaron como constitucionales a las restricciones excepcionales a los derechos reconocidos constitucionalmente, como el derecho de propiedad, que es el que se ve ahora atacado a través de este decreto, o hecho aminorado a través de este decreto 320, y la Corte ha dicho siempre que acontecimientos extraordinarios justifiquen requerimientos extraordinarios, pero hay que tener en cuenta que siempre la Corte ha dicho en tanto y en cuanto haya un criterio de proporcionalidad y racionalidad entre las reglas de excepcionalidad y la restricción constitucional. El tiempo dirá si estas restricciones al derecho de propiedad que vamos a ver durante esta tarde con ustedes cumplen con estos criterios o se someten a la ponderación de racionalidad y proporcionalidad que la Corte siempre ha requerido para que las restricciones a los derechos constitucionales no puedan ser tachados de inconstitucionales. Bajo este punto de vista, vamos a analizar de algún modo exegéticamente, no solo exegéticamente, pero artículo por artículo, las reglas que este decreto 320 trae sobre los contratos incluidos y, a su vez, cómo han venido siendo interpretados. Todavía no ha habido, más allá de algunas renegociaciones particulares, todavía no hay, el tiempo es muy escaso para que lo hubiese habido, alguna decisión judicial sobre el tema.
Una primera cuestión que hay que ver es que el decreto está escrito al revés, en realidad, porque primero trata ciertas reglas que van a ser aplicadas a ciertos contratos de locación o arrendamiento, pero luego dice cuáles son los contratos. Fíjense que empieza en el artículo 9, diciendo cuáles son los contratos comprendidos. Vamos a repasar. Primero dice los inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural. Y esta es siempre, ha sido siempre, un motivo de especial preocupación para los legisladores, cualquiera sea el legislador, porque nuestro país tiene un déficit habitacional crónico y estructural, y estas grandes crisis por lo general recaen sobre sectores vulnerables de escasos o medios o de recursos medios, en los que por lo general no son propietarios y alquilan. Bueno, mientras ese alquiler esté destinado a vivienda única, sea el inmueble urbano o rural, estarán comprendidos dentro del artículo 9. El segundo inciso dice que están comprendidos dentro del decreto habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares no considerados alquileres temporarios del artículo 1199 del Código Civil y Comercial. Recuerden que el artículo 1199 del Código Civil y Comercial excluye de los plazos máximos y mínimos a ciertos contratos destinados precisamente a pensiones, hoteles o alojamientos temporarios, siempre que tengan un plazo menor a 3 meses. Muy bien, si tienen un plazo menor a 3 meses, no están incluidos en este decreto 320, y si tienen un plazo mayor a 3 meses, por supuesto, se considera que quedan comprendidos. Luego, inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, cualquiera sea, museos, clubes, asociaciones de fomento, etcétera, etcétera, donde funcionen ese tipo de actividades, quedan comprendidos. Aquí habla de inmuebles rurales, el inciso 4, destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. Fíjense, ya no es un contrato de locación, sino un contrato de arrendamiento rural. Expresamente los contratos de arrendamiento rural quedan excluidos de esta regulación, salvo que estén destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, con lo cual también se le aplicarán las reglas del 320. El inciso 5 dice inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo, cualquiera sea el destino utilizado para el inmueble, sea para la prestación de servicios, sea para comercio o sea para la industria. Cualquiera sea además la categoría de monotributista, porque no hace ninguna distinción en cuanto a la categoría del monotributista. Siempre que sea monotributista locatario, podrá invocar las reglas de este decreto que estamos ahora analizando. El inciso 6 habla de inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. La noción de profesional parece que no tiene un concepto unívoco, pero parecería que está dirigido a los profesionales universitarios que no estén incluidos en el régimen de monotributo, porque si estuviesen en el régimen de monotributo estarían en el inciso 5, con lo cual también los profesionales autónomos que estén inscritos en otra categoría a los fines tributarios, y siempre que ese inmueble sea destinado al ejercicio de su profesión, podrán invocar las reglas protectorias de este decreto. El inciso 7 habla de los inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, las más pequeñas, digamos, conforme a los dispuestos en la ley que las regula y destinados a la prestación de servicios al comercio o la industria, deberán cumplir con los requisitos, inscripciones, etcétera, para poder luego invocar las reglas de emergencia en la locación. Igual que el inciso 8, inmuebles alquilados por cooperativos de trabajo o empresas recuperadas
inscritas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y luego, estos son los 8 incisos que están en el decreto. Algunos autores, como Leiva Fernández, quien ha hecho un estudio pormenorizado del decreto 320, dice que estarían incluidos también el cónyuge al que en caso de divorcio se le atribuyera la vivienda en los términos del artículo 444 del Código Civil y Comercial, y en el caso de cese de unión convivencial, también al conviviente a quien se le atribuyera la vivienda. Se le podrán aplicar, si es que compartimos esta posición, algunas normas, porque a quien se le atribuye la vivienda no paga un alquiler o canon. Me parece que Leiva Fernández lo que dice es que se le deberán aplicar las normas, por ejemplo, de extensión del plazo de utilización del inmueble donde se encuentra radicada la vivienda familiar, si es que vence se ha vencido ese contrato o esa resolución judicial después del 20 de marzo. Abati, otro importante doctrinario en materia de derecho inmobiliario, para mí con razón también incluye al tomador del leasing inmobiliario mientras dure lo que se llama la etapa locativa, es decir, mientras esté pagando los alquileres y no entre en la etapa de opción de compra. Mientras esté pagando los alquileres, parecería y mientras el inmueble esté destinado dentro de las categorías anteriores, me parece que también, y en esto comparto con Abati, podría invocar la protección de las normas del decreto. Estos son los contratos incluidos. Por lo tanto, ¿cuáles son los contratos excluidos? Hay contratos excluidos expresamente. Esto está en el artículo 10. Dice, los contratos de arrendamiento y a parcelía rural contemplados en la ley 13.246, con las excepciones que vimos antes, aquellos destinados a pequeñas explotaciones agrícolas, o mejor dicho, agropecuarias. Y los contratos de locación temporarios previstos en el 1199 del Código Civil, es decir, aquellos que tienen menos de 3 meses. Estos están excluidos de lo que vamos a ver qué pasa con los contratos de locación. Pero podemos pensar en otros contratos excluidos que no están expresamente en el artículo 10. Por ejemplo, todos aquellos que no encuadran en el artículo 9. Contratos en que el locatario tuviese radicadas varias viviendas, porque protege el inciso 1 al de la vivienda única. Por lo tanto, si tuviera radicadas varias viviendas en diferentes lugares, me parece que no podría invocar los beneficios del decreto 320. Y contratos de inmuebles destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria, en el que el locatario no sea monotributista, no sea profesional autónomo o no sea ni pymes. Esto no quiere decir que estén totalmente desprotegidos. Veremos al final qué pasa con los contratos de locación que no están incluidos en el 320 y cómo se insertan dentro de un sistema, o mejor dicho, de un régimen de emergencia que no limita el decreto 320, sino que está embebiendo a todo el sistema contractual argentino. Nuevamente me aparecen aquí algunos pedidos y yo estoy rechazando, no sé si los debería rechazar. Tomando entonces cuáles son los contratos incluidos y los contratos excluidos, vamos a ver cuáles son las medidas especiales que toma el decreto de necesidad y urgencia 320 sobre estos contratos. Y es que me funciona. Muy bien. Antes de eso, vamos a analizar una norma específica, porque todos estos son reglas tendientes a la protección del locatario. Pero el legislador no se olvidó de ciertos locadores. Para mí se equivocó.
Vamos a ver por qué. Dice el artículo 10. Quedan excluidos lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto, los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o la de su grupo familiar primario y conviviente, debiéndose acreditar tales extremos. Todavía no lo hemos visto, pero el artículo 4 es el que dispone el llamado, desde mi punto de vista, erróneamente, congelamiento de los alquileres. En realidad es aquel que dispone que las actualizaciones se difieren para después del 30 de octubre su pago. Es decir, no hay un congelamiento definitivo. El locador vulnerable, si es que cumple con estas condiciones, es decir, que los ingresos que tiene por el canon locativo son los que utiliza para cubrir sus necesidades básicas o lo de su grupo familiar primario y conviviente, dice el artículo 10, no se le van a congelar o, llamémoslo congelar, el precio locativo. El artículo 4 regula solo el diferimiento de pago de las actualizaciones. Por lo tanto, no se le aplican, no es una excepción para el locador vulnerable la aplicación de todas las demás reglas. Por lo tanto, no estaría habilitado el locador vulnerable a desalojar, por el artículo 2, ni tendría derecho a exigir el pago del precio locativo, el artículo 7. Si hacemos una interpretación literal del artículo 10, quiere decir que el locador vulnerable podría seguir aplicando actualizaciones, pero no podría iniciar juicios de cobro, porque de acuerdo al artículo 7, el deudo se da una moratoria, que ya lo vamos a ver más adelante, hay una moratoria legal. Le permite al locatario deudor a no pagar, a pagar fuera de término o a pagar parcialmente, y difiere para después del 30 de septiembre el pago de todos estos conceptos. Con lo cual, si hacemos una interpretación literal, el locador vulnerable sigue siendo absolutamente vulnerable. Si se hace una interpretación finalista, como debe ser, evidentemente que si el locador depende para cubrir sus necesidades básicas del precio, del pago del precio, necesariamente le tenemos que dar la posibilidad de iniciar acciones para exigir el cobro inmediato y además podría pedir el desalojo. Pero esta es una materia que quedará abierta porque el artículo 10 es deficiente. El día pasado me hacían una consulta vía WhatsApp diciéndome de una persona que tenía 2 inmuebles alquilados y que para ella, o para quien me hacía la consulta, no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas y tenía un alquiler de 35.000 pesos. Entre los dos alquileres, perdón, una jubilación, entre los dos alquileres y la jubilación sumaba algo así como 75.000 pesos. Parecería que esto excede el locador vulnerable, pero él me decía, bueno, pero con eso cubre también sus necesidades farmacológicas. Bueno, esto será cuestión entonces de prueba, porque como dice el artículo 10, se debe acreditar el extremo de que los cánones convenidos cubren las necesidades básicas o del grupo familiar del locador vulnerable. Veamos entonces sobre los contratos que están incluidos, cuáles son las reglas especiales que van a regir hasta el 30 de septiembre de este año. El primer aspecto que trata la ley es la suspensión de la ejecución de sentencias de desalojo. Se suspende la ejecución de cualquier sentencia de desalojo. No impide la continuidad del juicio ni el dictado de la sentencia. Y es solo por falta de pago. Aunque esta sentencia y este juicio sea anterior al 20 de marzo. Es decir, si alguien no pagó el año pasado
el locador obtuvo sentencia. Incluso algunos dicen, el oficial de justicia tenía en sus manos la orden de desahucio, pero no la ejecutó antes del 20 de marzo, no puede ejecutar el desahucio. Se suspende todo tipo de ejecución de sentencia de desalojo de los contratos que están incluidos en el artículo 9. Siempre que el litigio se haya promovido por incumplimiento de obligación de pago y no otras causales, como podrían ser por un uso debido o por abandono del inmueble, ¿no? Pero tiene que tener una condición. Siempre que la tenencia la tenga el locatario, el continuador de la locación. ¿Quién es continuador de la locación en los términos de 1190 del Código Civil y Comercial? En caso de abandono o fallecimiento del locatario, continúa la locación por quien habita el inmueble siempre que haya recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. Entonces, el continuador de la locación en estos términos tampoco puede ser desalojado hasta el 30 de septiembre del 2020, o mejor dicho, hasta el 1 de octubre, o desde el 1 de octubre del 2020. Alguna interpretación entiende que en caso de fallecimiento podría haber existido en el contrato de locación una cláusula que diga que en caso de fallecimiento del locatario no podrán continuar sus sucesores. Por lo tanto, no le sería aplicable la suspensión de la ejecución de sentencias porque convencionalmente se prohibía la continuación del contrato de locación. Lo dejo planteado como duda. El inmueble lo podría tener también los sucesores del locatario, los sublocatarios y, para buena parte de la doctrina, los cesionarios del locatario, porque utilizan o continúan la misma situación del locatario, pero siempre que cualquiera de estos sujetos se mantengan en la tenencia del inmueble. Si perdieron la tenencia del inmueble o si entregaron la tenencia a un tercero, por supuesto, la ejecución de la sentencia de desalojo podrán ser llevada a cabo aún antes del 1 de octubre y siempre que se abran los tribunales, porque hasta aquí no habría modo de hacer una ejecución de una sentencia de desalojo, por lo menos mientras dure el aislamiento. Nos preguntamos nosotros si se pueden iniciar nuevos juicios de desalojo por falta de pago. El artículo 7 regula la falta de pago, otorgando al locatario un diferimiento, ¿no? Dice que, me parece que nos pasamos, ¿no? El artículo 7 dice que le da la posibilidad, ya lo vamos a ver, el artículo 7 más adelante, dice, le da la posibilidad al deudor de pagar más adelante por lo menos el precio de la locación, por lo menos. Por lo cual no se podrían iniciar nuevos juicios por falta de pago de precio, pero sí, por supuesto, estarían habilitados para pedir el desalojo por otros motivos que generen la extinción del contrato. Para nosotros, por ejemplo, el impago de expensas, que no estarían incluidos dentro del diferimiento o moratoria legal que permite el artículo 7. La segunda gran medida que toma el decreto 320 es la prórroga de los contratos de locación. Se prorrogan hasta el 30 de septiembre del 2020 todos los contratos individualizados en el artículo 9 a los cuales ya nos hicimos referencia. En caso de vencimiento, desde el 20 de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020. Esto es, si vencía el 5 de abril, por lo general no vencen los 5, el 30 de abril, se prorrogan hasta el 30 de septiembre. Se incluyen los contratos vencidos antes del 20 de marzo del 2020, pero que hayan continuado en los mismos términos contratados, en los términos del artículo 1218, aquel artículo que ya tenía Vélez Sarsfield y que el Código Civil y Comercial
ha confirmado, en donde dice que la continuación de la locación en los mismos términos no produce una tácita reconducción y le da la posibilidad al locador, es decir, continúa la misma locación y el locador puede en cualquier momento pedir la resolución del contrato y el desalojo. Bueno, estos contratos que han continuado aún vencidos antes del 20 de marzo también están prorrogados hasta el 30 de septiembre del 2020. Siempre que las mismas condiciones, la tenencia tengan el locatario, el continuador de la locación, los sucesores por causa de muerte, los sublocatarios y, con una buena interpretación, los cesionarios de los derechos del locatario. Se prorrogan todos los contratos. Se incluyen los contratos, esto ya lo tenemos, perdón, y la prórroga implica también la prórroga de las fianzas. Y no se aplica la caducidad de la fianza por prórrogas ni la extinción de la fianza por falta de iniciación de juicio. Aquel grave problema que se presentaba con el Código de Vélez, locatarios que seguían utilizando el inmueble sin cumplir con sus obligaciones, el contrato de fianza que continuaba vigente y que llevó a que antes de la reforma del 2015 se modificara el Código Civil y Comercial, limitando la responsabilidad del fiador hasta el vencimiento del contrato, y que si hubiese prórroga de contrato sin la intervención del fiador, el fiador quedaba liberado. Bueno, estas reglas no son aplicables para los contratos incluidos en el artículo 9 y en el decreto 320. Los fiadores siguen obligados hasta el 1 de octubre del 2020 y aún más allá si se pactaran cuotas de pago con vencimientos posteriores a octubre. El fiador entonces queda expuesto a una responsabilidad más allá de la garantía que había prestado por esta disposición expresa que el decreto 320 otorga. Esta es una norma protectoria del locatario, por lo tanto el locatario puede decir: yo no quiero seguir hasta el 1 de octubre del 2020, no voy a poder pagar el alquiler y me quiero volver a vivir a la casa de mis padres. Por lo tanto, puede mantener el plazo de vencimiento pactado, es decir, el 30 de abril, es decir, no quiere decir que el contrato quede extinguido por voluntad del locatario, sino que el día del vencimiento se puede ir, supongamos el 30 de abril, que ya estamos sobre el 30 de abril, supongamos el 30 de mayo o 31 de mayo, o bien prorrogar por un plazo anterior al 30 de septiembre, es decir, bueno, en realidad me voy a ir el 30 de julio, ya no sé ni cuántos días tiene julio ni junio, creo que 31 tiene julio, el 31 de julio. Pero para eso deberá notificar su opción con 15 días de anticipación a la fecha de vencimiento original. Dice, si ello fuera posible. Este es un problema de imposibilidades de realizar las notificaciones que están previendo el decreto. Sobre esto hay muchas preguntas. Sobre esto hemos charlado mucho con algunos notarios, quienes me hicieron saber que ustedes no estarían en condiciones de realizar estas notificaciones porque estarían fuera del régimen de excepción al cual, o de las actividades excepcionadas por los diferentes decretos que se han dictado. Si el correo va a la notificación, es común que el locador no quiera recibir la notificación. Yo entiendo que una notificación electrónica a través de un mail, aunque no esté firmado digitalmente, luego podría ser suficiente prueba de que el locatario realizó alguna de estas opciones y que en consecuencia el contrato quedará extinguido cuando el locatario lo pueda, así lo decida. El artículo 4 habla, otra de las reglas,
hemos visto primero la imposibilidad de desalojo, luego la prórroga de los contratos, y el artículo 4 regula lo que se ha llamado el congelamiento de del precio del alquiler. Yo he preferido referirme al diferimiento del pago de actualizaciones, porque en realidad, si se hubiese congelado, nunca se podría actualizar. Aquí lo que pasa es que se sigue actualizando el precio, pero el pago se va a realizar más adelante. Y aquí sí que aparece lo que yo he llamado de algún modo el vivir con una regla, creyendo que hay una regla y que en realidad la realidad es otra. Un poco un derecho esquizofrénico, porque las actualizaciones de los alquileres están prohibidos. Y el decreto 320 habla que las actualizaciones se van a pagar luego del 1 de octubre, con lo cual, y me alegro, estamos sincerando el sistema. La ley de convertibilidad que prohíbe las actualizaciones, salvo aquellas leyes que lo permitan, como la locación de obra que tiene una permisión de actualización. Pero en el contrato de locación de cosas no está permitido la actualización del precio pactado. Más allá de que los operadores hemos ideado, como es tan común en la Argentina, cualquier cantidad de cláusulas que son ilusorias de la prohibición. Yo tengo para mí que muchas de estas cláusulas son ilegales, pero para este fin lo vamos a tener por válidas. Si existen estas cláusulas, hasta el 30 de septiembre del 2020 no se aplica. Se abonará el precio locativo correspondiente a marzo de 2020. Y dice el 4, las demás prestaciones de pago periódico asumidas por el contrato se rigen conforme los acuerdos celebrados. Está claro que solo se refiere al precio. Por eso algunos autores distinguen entre precio, que es el pago del dinero por el uso del inmueble, y los demás pagos de dinero que se realizan como accesorios del precio. Por ejemplo, el pago de expensas comunes o aquellos que tienen a cargo, si es posible, el pago de ciertos impuestos que inciden sobre el inmueble. Estos ítems no se deben pagar, dice el artículo 4, de acuerdo a los contratos celebrados. La diferencia entre el monto pactado y el que corresponde si se hubiese actualizado se abonan entre 3 y 6 cuotas, la primera con el canon que corresponda al mes de octubre. Para algunos, estas 3 o 6 cuotas deberá ser motivo de acuerdo. Yo hago una interpretación diferente. En realidad, esto tiene una vigencia de 6 meses. Por lo tanto, si se correspondía pagar 3 meses de actualización, serán 3 cuotas más a partir de octubre. Y si correspondían 6 meses de actualización, serán 6 cuotas más a partir de octubre. Es una interpretación personal. El locatario deberá abonar, mientras tanto, el precio actualizado a octubre y la diferencia de actualización que correspondiere al primer mes congelado y así sucesivamente. Congelado, ven que lo pongo entre comillas porque para mí no hay tal congelamiento, digamos. Con lo cual, el 1 de octubre, o la fecha que corresponda, por lo general desde el 1 al 5 de cada mes, pagará el mes, el monto correspondiente a octubre del 2020 actualizado, más la primera cuota de la diferencia que debió pagar en cada uno de los meses que se debió actualizar el alquiler y que siguió pagando a un precio. Estas diferencias no generan intereses moratorios, compensatorios, punitorios ni ninguna otra penalidad. Es decir, que es una financiación gratuita. Si no hay
hay un supuesto que es muy particular. Supongamos que el contrato vencía el 31 de mayo de este año y las actualizaciones se preveían hasta el 31 de mayo por ejemplo, tan común como se venía realizando actualizaciones semestrales. Hasta el 31 de mayo del 2020 estaba previsto un precio que incluía actualización, por ejemplo, precios escalonados, ¿no? Cada 6 meses iba cambiando el precio, una típica cláusula de actualización solapada. Si el 31 de mayo vencía el contrato y el precio locativo decía que iba a ser, por ejemplo, 20.000 pesos, hasta el 30 de septiembre va a seguir siendo 30.000 pesos, porque no hay otro precio escalonado diferente y porque nadie podría haber previsto que el 30 de mayo iba a seguir actualizándose el canon o el precio locativo con posterioridad al vencimiento del contrato. Y nuevamente, las obligaciones de los fiadores continúan vigentes. Yo espero que los fiadores tengan locatarios que actúen de buena fe y que se hagan cargo de sus obligaciones o que puedan, dentro de esta pandemia económica, como lo venimos llamando, no la pandemia sanitaria, sino en esta pandemia económica, pagar, sino que vamos a tener graves problemas para los fiadores que deban seguir afianzando estas prórrogas y facilidades de impago. Perdón que alguien, Estefanía Drouwa está hablando. Bueno. A mí no me molesta, Estefanía, pero puede ser que a los otros sí. El artículo 7 trata las deudas por falta de pago. Esto que les venía diciendo recién. En realidad se faculta al deudor a no pagar, realizar pagos en mora o pagos parciales desde el 20 de marzo del 2020 al 30 de septiembre del 2020. Hay una moratoria legal, en realidad. Salvo para el acreedor vulnerable, si es que interpretamos que el acreedor vulnerable tiene derecho a cobrar, haciendo una interpretación amplia de su situación prevista en el artículo 10, todos los demás puede ser que su locatario no le pague. No quiere decir que no deba pagar, quiere decir que puede no pagar hasta el 30 de septiembre del 2020. Toda la deuda que se acumule, sea por precio o actualizaciones, desde mi punto de vista, repito, es solo el precio de la locación y no los demás ítems que componen el canon locativo. Y esto tiene una lógica. Si todos dejamos de pagar las expensas comunes, no va a poder seguir funcionando el edificio. ¿Quién le va a pagar el servicio de vigilancia o de limpieza, que son servicios esenciales exceptuados? ¿Quién va a pagar la luz de los palieres para que no entren delincuentes? No se puede entender que también, además del precio, están exceptuados de pagar los locatarios los demás ítems que forman el canon locativo, como algunos autores están proponiendo. El locatario podrá pagar estas deudas en 3 o 6 cuotas, igual que el precio, perdón, igual que las actualizaciones. La primera, el mismo día que venza el precio locativo de octubre de 2020, y las demás sucesivamente. Desde mi interpretación es, de acuerdo a la cantidad que deba, se deberán partir entre 3 o 6 cuotas. En este caso sí, el financiamiento o esta mora genera la posibilidad para el locador de cobrar intereses compensatorios. Fíjense, no hablo de moratorio porque en realidad la ley le permite no pagar al deudor.
las que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina. Hoy es un 27% anual. Todo hace prever que estamos muy cerca de entrar en inflaciones de más de 3 dígitos, según entienden los economistas. Con lo cual, al 1 de octubre, las deudas por falta de pago van a estar un tanto licuadas. No es mi deseo sería que salgamos rápidamente de esto y que volvamos o podremos en algún momento tener una moneda estable. Pero si lo que parece por la emisión que está teniendo el Estado necesaria para cubrir ya sueldos de los privados, fíjese el punto que estamos llevando, para mantener la actividad del Estado que está pagando los sueldos de los privados, y no hay una producción de bienes y servicios suficiente ni consumo suficiente, probablemente lo que va a pasar es que la inflación va a ser alta, probablemente, espero que no. Si es así, la tasa de interés no va a cubrir ni mínimamente la pérdida del valor adquisitivo. El artículo 8, por otro lado, le obliga al locador a darle posibilidades de pago a distintos, al locatario. Muchos locadores se niegan a recibir pagos bancarios porque esto blanquea ese ingreso. Y si supera ciertos montos, la Dirección General de Renta los categoriza como responsables en ingresos brutos, con lo cual la locación se ve afectada no solo por impuesto a las ganancias, sino también por ingresos brutos, por lo tanto cobraban en efectivo, no porque haya sido esta la intención, sino simplemente porque se previó que no se iba a poder salir de la calle a hacer pago en efectivo, se obligó al locador a que se den medios de pagos bancarizados. Solamente se hace referencia a transferencias bancarias o depósitos por cajero automático, pero podría haber sido perfectamente por otros medios electrónicos no bancarios, como pueden ser tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros modos de pago que hoy están vigentes. ¿Qué pasa? Si no lo dan, en realidad el deudor locatario no entraría en mora, ni siquiera por el precio, con lo cual no podría ni aplicarle los intereses compensatorios que hablamos recién. Ahora se dice, ¿cómo le notifico el locador? ¿Cómo le notifica al locatario? Si no puede ir un escribano, si el correo va y no existe, no está en el domicilio del locador, yo vuelvo a insistir, y en esto vamos a insistir durante la semana que viene, convocados por el colegio inmobiliario y por una serie, hay que empezar a utilizar los medios electrónicos. Los medios electrónicos, estén firmados o no estén firmados digitalmente, son medios de prueba de las declaraciones de voluntad y van a tener que ser utilizados mientras el aislamiento siga vigente y aún después con procesos mejorados. Por último, el artículo 12 establece la mediación previa obligatoria para los procesos de ejecución y desalojos, regulado por el decreto, para las jurisdicciones regidas por la Ley Nacional de Mediación. Nosotros tenemos nuestra propia ley de mediación, pero fíjense que en la provincia la mediación es optativa en los juicios ejecutivos de desalojo, por lo tanto, no regiría la mediación obligatoria, y el 30 de octubre, si no se pagara la actualización o procediera el desalojo o no se pagara el precio, directamente se podría demandar, porque todavía no conocemos que se haya dictado ninguna norma provincial que haya modificado la ley de mediación y que haya establecido la mediación obligatoria. Hasta aquí los contratos regulados por el decreto 320. Claro, muchos dicen, ¿qué pasa con los contratos de locación no alcanzados por el decreto? Grandes extensiones dedicadas a
industrias, a comercio, que no son MIPYMES, que no son autónomos, que no son profesionales liberales, los arrendamientos rurales no alcanzados por el decreto 320. Es que estos contratos no son alcanzados por la emergencia económica. Bueno, no son alcanzados por el decreto 320, pero el sistema contractual está quebrado. Está quebrada la cadena de pagos. Está quebrado los modos de cumplimiento. Las empresas han anunciado a sus proveedores que no le presenten los cheques porque no van a cubrir los saldos, porque no tienen venta, porque el comercio está cerrado. Entonces, quienes no estén protegidos por el 320, ¿quiere decir que tienen que cumplir a rajatablas el contrato? Bueno, el Código Civil y Comercial sigue vigente. No hay una norma general de emergencia sobre las relaciones privadas. No la hay y no sabemos si la va a haber. Si la hubiera, tendrá que tomar en cuenta muchísimas condiciones. Muchos dicen que no debería haber una regla general. Muchos dicen que sí, como lo hubo en el 2002 con la emergencia económica, financiera y social, con la caída de la Rúa y el posterior presidencia de Duhalde. Los artículos 959 y 960 del Código Civil, que son extremadamente liberales, dice que el contrato válidamente celebrado es obligatorio. Y el 960 dice que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos. Sin embargo, el artículo siguiente, luego de ser tan, digamos, expresivo respecto a que la voluntad de las partes deben regir sus propios intereses económicos, dice, pero los contratos deben celebrarse de buena fe. Y allí pone un primer límite, ¿no? Pero claro, todos estamos de acuerdo en que la situación puede ser catalogada como hecho fortuito o causa mayor. El Código Civil del 1730, en realidad está definido en el artículo 1730 en las normas sobre responsabilidad civil, pero no es necesario, o mejor dicho, el principio de que el caso fortuito tiene, como lo llama el Código Civil y Comercial, ya que dice expresamente caso fortuito, fuerza mayor son sinónimos, no quiere decir que tiene efecto solo a la hora de determinar si se responde o no se responde. Hay numerosas normas, responde civilmente por el pago de los daños y perjuicios. Hay normas en el Código Civil y Comercial que receptan la noción de un hecho extraordinario e imprevisible y ajeno al riesgo propio del contrato y que otorgan ciertas consecuencias sobre el contrato. Así es que este hecho fortuito, caso fortuito, siempre que se dan las características y todos estamos de acuerdo en que es un hecho extraordinario, imprevisible, y si aunque extraordinario, imprevisible, inevitable, perdón, y ajeno a cualquier riesgo, nadie pudo imaginar en ningún contrato que iba a pasar lo que pasó. Hay algunos colegas que dicen que si en el contrato se asumió el riesgo, el caso fortuito, no se puede invocar. Me parece que están equivocados. Por supuesto, en el derecho, como en la vida, no hay verdades absolutas. Esta es una opinión. Me parece que la asunción del caso fortuito es de aquello previsible. Y esta pandemia sanitaria y económica es absolutamente imprevisible. Entonces, aparece el caso fortuito como dando la posibilidad de que si se produce una imposibilidad o frustración del fin definitivo del contrato, se puede resolver total o parcialmente el contrato, pero puede suceder que este caso fortuito solo produzca una imposibilidad temporaria. Puede suceder que el locatario pueda seguir utilizando el inmueble y pueda tener interés en no resolver el contrato de locación.
Estas dos situaciones están previstas en el Código Civil, en los artículos 955 y 956, cuando habla sobre la extinción de la obligación, como un modo extintivo de la obligación. Cuando dice el 955 que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producido por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad. Por supuesto, quien se encuentra ante la imposibilidad de cumplimiento deberá alegar y resolver el contrato fundado en la imposibilidad de cumplimiento. Pero el 956 dice que esta imposibilidad, con las mismas características, no produce la extinción del contrato, salvo cuando el plazo sea esencial o cuando su duración frustre el interés del acreedor de modo irreversible. Supongamos que el aislamiento continúe 3 meses. Entonces ese locatario dice, en realidad, el plazo de mantener cerrado el inmueble ha superado, mi interés ya no puede ser satisfecho y se produce una frustración definitiva de la finalidad del contrato que autoriza a declarar su resolución. Cuando tiene su causa, como dice el artículo 1090, en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Es la cara y la contracara, ¿no? Deudor o acreedor, cualquiera de los dos, que ven frustrado su interés y que esta frustración de su interés produce la frustración de la finalidad del contrato y la posibilidad de resolverlo. La frustración, el problema que tenemos en el Código Civil argentino, esto es para cualquier contrato. Esto podría ser por un contrato de, está hablando de Cravero en este momento. Estos instrumentos que pueden ser, junto con la buena fe, la imposibilidad del abuso, del ejercicio abusivo del derecho, normas propias de los contratos de larga duración que obligan a una renegociación antes de la resolución, artículo 1091, perdón, esa es previsión del Código Civil Comercial, tiene su particularidad en el contrato de locación de cosas. Porque el contrato de locación de cosas, en el artículo 1023, que ya existía en el Código de Vélez, dice: frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Fíjense que es un parangón a lo que veíamos en materia del caso fortuito o fuerza mayor desde un punto de vista general. Según hiciera imposible el cumplimiento de la obligación, definitivo temporariamente. Pero el caso es que el artículo 1203 añade en su último párrafo: si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. ¿Qué se interpretó históricamente? ¿Qué quiere decir que el caso fortuito afecta a la cosa o no afecta a la cosa? Siempre se previó que este artículo regulaba la pérdida por caso fortuito de la cosa misma, cuando la cosa se deterioraba de tal modo que no podía ser utilizada, cuando la cosa se incendiaba. Estos eran los ejemplos clásicos. Claro que la emergencia no podía estar prevista en este artículo 1203, y hay algunos autores que dicen: no, en la locación en particular, no alcanzada por el decreto 320, no se puede alegar caso fortuito, porque no afecta a la cosa, sino afecta a la posibilidad de utilización de la cosa por otras causas que no devienen de la cosa, materialidad de la cosa misma.
bueno, este 1203 va a tener que ser interpretado, y creo que lo va a hacer así, no tengo ninguna duda, de una manera inteligente y sin duda que será, junto con los artículos anteriores, y ahora, más ahora, con un Código Civil en que en el artículo 2 le da la posibilidad al juez de articular las reglas legales expresas con los valores y los principios constitucionales y de tratados de derechos humanos, no me cabe ninguna duda que articulándolo con el principio de buena fe, con el principio de ejercicio no abusivo de los derechos, y además con una situación de emergencia absolutamente inédita en el país, se podrá alegar que hay caso fortuito y siempre que se frustre el interés de alguna de las partes se podrá resolver el conflicto. Creo que con esto hemos terminado.